Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Y el día de hoy vamos a ver lo que son los fenómenos por superposición de ondas. Hasta ahora hemos considerado el comportamiento de una sola onda procedente de un foco emisor, pero es frecuente que varias ondas procedentes de focos diferentes se propaguen en el mismo medio y coincidan en algún punto de este superponiéndose, ¿no? La superposición de dos o más movimientos ondulatorios en un punto medio se denominan interferencia. Principio de superposición, un punto de un medio que es alcanzado simultáneamente por dos ondas que se propagan por el experimenta una vibración que la suma de las experimentarían si fuera alcanzado por cada una de las ondas por separado. Cuando las dos ondas se separan, después de la interferencia continúa su propagación sin sufrir ninguna modificación. Un ejemplo cotidiano de este principio es el hecho de poder escuchar varias conversaciones a la vez sin perturbación del sonido original y pese a haber tenido lugar de diferentes interferencias. Las ondas se atraviesan unas a otras y prosiguen su propagación independientemente después de haber interferido. La interferencia de dos ondas armónicas coherentes. Dice que trataremos la inferencia de dos ondas armónicas coherentes, las que están en fase o cuya diferencia fase es constante, que coinciden en el punto P después de recorrer la distancia. Y para mayor simplicidad, supondremos que tienen la misma frecuencia, amplitud, longitud y onda velocidad y que la vibración que ambas se produce en la misma dirección perpendicular al plano de la figura. Según el principio de superposición, la elongación resultante Y es esta formulita que están aquí, ¿no? Esta es la última expresión de la que un movimiento ondulatorio de la misma frecuencia y longitud de la onda que los movimientos que interfieren. Y su amplitud A y su fase depende de la distancia a los focos emisores. Por tanto, la ecuación del movimiento a que se está sometiendo el punto de interferencia P es esta, ¿no? R es igual a R sen del ángulo de menos la constante R más R sobre 2, ¿ya? La interferencia constructiva y destructiva. A consecuencia de la superposición de ondas en el punto donde tiene lugar esta, puede producirse una intercepción de las ondas componentes o una debilitación de estas, incluso su anulación. Vamos a considerar los dos casos extremos que pueden ocurrir respecto a la amplitud de la onda resultante A y las condiciones que cumplen en ellos la diferencia de la fase, la diferencia de recorridos. Para ello, en primer lugar, sustituimos en la expresión de la amplitud de la onda resultante el valor de la diferencia de la fase. Tenemos esta fórmula y por otro lado el valor de la independiente, de la constante es esta, ¿no? Tenemos también esta formulita. Interferencia constructiva, decimos que se produce interferencia constructiva cuando A es máximo en el valor absoluto, para ello la diferencia de recorridos A debe ser verificada. Tenemos aquí la fórmula donde nos explica la interferencia constructiva y debe cumplirse de esta manera, ¿no? Por tanto, nos quedaría que siendo n es igual a 0,1. La amplitud del movimiento resultante en su máxima es igual al doble de la amplitud de los movimientos componentes en los que los puntos en que la diferencia de recorrido de las ondas es cero o un número tercero entero, perdón, de longitudes de onda. Las ondas llegan en la concordancia de la fase a estos puntos, así, de esta manera. La interferencia destructiva, por otro lado, nos dice que se produce interferencia destructiva cuando AR es mínima, ¿no? A diferencia de la interferencia constructiva, esa es máxima y la destructiva es mínima. Nos quedaría de esta manera y debe cumplirse todo esto, ¿no? La amplitud del movimiento resultante es nula, por lo tanto los puntos en los que se difiere de recorrido de las ondas es un número impar de semilongitudes de ondas. Las ondas llegan a opción de la fase a estos puntos. En el supuesto más general de interferencia de ondas con las mismas
frecuencias, pero diferente amplitud, las condiciones para que produzca interferencia constructiva o destructiva son las que hemos hallado anteriormente. Sin embargo, en la interferencia destructiva, la amplitud de la onda no llega a anularse en ningún punto. Los puntos en los que se produce la interferencia constructiva y destructiva reciben los nombres de vientres y nodos, ¿no? Las llamamos vientres a los puntos que las ondas alcanzan en concordancia de la fase que la amplitud sea máxima, es decir, estas de acá. Las llamamos nodos a los puntos que las ondas alcanzan en opción de fase para los que tengan amplitud nula. Las líneas que los unen se denominan respectivamente líneas ventrales y líneas nodales. Perdón. Cada línea ventral o nodal están formadas por los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos. Los focos de ambos ondas es una constante, por lo tanto se trata de las hipérbolas en el plano de la figura. Tenemos un pequeño ejemplo, donde nos dice que se produce la interferencia de ondas de ecuaciones. Tenemos aquí los datos que nos está diciendo. Determina que la función de la onda resultante, el valor de la amplitud resultante en un punto de distancia de 8 metros y 10 metros de los focos o emisores, la ecuación de las líneas nodales producidas. Tenemos los datos que ya nos habían proporcionado en el problema y la función de onda resultante la haría con esta fórmula. Lo que haría es reemplazar con lo que tengo, perdón. La amplitud resultante de AR es igual a 0,4 coseno de 0,25 R menos R. Por lo tanto, para R es igual a 8 metros y R es igual a 10 metros. Se tiene esto, ¿no? La condición que cumplen los nodos es esta. ¿Y qué función del nodo de onda se escribe? Sería esta. El valor de la constante es de 0,5 metros por segundo a la menos uno y por lo tanto nos quedaría de esta manera, que es 0,1, 0,2 y así sucesivamente. En la ecuación de las líneas nodales determinan cada una de ellas por un valor de n. Dichas expresiones corresponden a hipérbolas. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Tienen actividades y tareas en la plataforma. Por favor, realizarlas. Lo único que tienen que hacer es aprenderse las fórmulas y reemplazar en las fórmulas lo que ya obtuve del problema. Eso, chicos, con respecto al día de hoy. Les agradezco mucho que tengan un excelente día. Chao, chicos.